Buenos días, vamos a dar inicio a la junta sobre el desempeño que ha tenido Telefónica durante estos últimos 4 años. La agenda se compone. En primera parte, un estado actual de la empresa a cargo de mi persona. A continuación, el estado de liquidez a cargo de Raúl Castaño. Sigue el desempeño operativo a cargo de Simón Herrera. El estado de endeudamiento a cargo de Julián Orozco. Y por último, unas estrategias para que la empresa pueda mejorar. Bueno, en primera parte, el estado actual de la empresa. Sabemos que por el modelo de negocio de la empresa, la composición de los activos de esta se basa principalmente en los activos no corrientes, los cuales representan cerca del 85% de la totalidad de los activos. De estos, alrededor del 60% corresponden a los activos intangibles y fijos, y le sigue en proporción los activos diferidos, con 1.7 billones de pesos de impuestos pagados por anticipado. En la composición de los activos corrientes, por otra parte, podemos ver que las cuentas principales son la cartera, que conjunto con los inventarios representan alrededor del 60% del total de los activos corrientes. Por otra parte, en los pasivos podemos ver que la composición de los pasivos es relativamente constante hasta el año 2016. Sin embargo, para el año 2017 se ve una reducción del 41.9%. Esto se debe a que la empresa decidió recapitalizar junto con el gobierno para cancelar la deuda financiera que tenía con Parapat. Esta deuda representaba alrededor de 500.000 millones de pesos anuales. Y con esto tuvo una disminución en los pasivos corrientes, es decir, en la deuda a corto plazo, de cerca del 16% que se puede evidenciar, ya que para el año 2017 la empresa ya no contaba con las obligaciones financieras para PAT. Por último, todo esto ha afectado la liquidez de la empresa y las utilidades que se ven reflejadas. Esto se debe principalmente a que la empresa cuenta con una carga operativa de cerca del 80% en promedio en estos últimos 4 años. ¿Qué quiere decir? Que de 100 pesos que yo vendo, 80 de estos se van destinados a los gastos operativos que tiene la empresa. Las utilidades se ven negativas, tanto la bruta, la antes de impuesto y la operativa, qué pena. Pero dado a los impuestos diferidos que ya les había comentado, las utilidades resultan positivas para los resultados netos, a excepción del 2016, donde podemos ver que hay una pérdida de cerca de 341.000 millones de pesos. Bueno, yo soy Raúl y voy a hablar del estado actual de liquidez de la empresa. Primero, debemos hablar del capital de trabajo, que es esta alineación. Ha oscilado entre el 12% y el 18% entre el 2014 y el 2016. Pero el año más bajito ha sido el 2017, porque los activos corrientes han venido disminuyendo. De este capital de trabajo, el 60% es el capital de trabajo operativo, porque la cartera de la empresa es muy alta. No hablo de los inventarios, no aportan tanto a este capital de trabajo operativo porque son muy pequeños, son casi nulos. Y esta línea gris es el capital de trabajo operativo. Ya luego vemos el capital de trabajo neto, que es la línea anaranjada, y vemos que sus valores entre el 2014 y el 2017 son negativos. La razón es que los pasivos corrientes de la empresa son mayores que los activos corrientes de la empresa. Y la línea amarilla, que es el capital de trabajo neto operativo, también tiene valores negativos, porque la empresa se financia con los proveedores. Esto nos da paso para hablar de las productividades del capital de trabajo. Si vemos esta línea azul clarita, que es la productividad del capital de trabajo operativo, son valores pequeños, porque la empresa tiene inventarios muy pequeños. Y la línea roja, que es la productividad del capital de trabajo neto operativo, es mucho más pequeña, incluso los valores son negativos, porque la empresa se financia es con los proveedores. Cuando analizamos la razón corriente y la prueba ácida, vemos que los valores
tanto de la razón corriente, que es la línea azul, y la prueba básica, que es la línea anaranjada, son menores a 1. Lo que significa que con los activos corrientes que tiene la empresa, no alcanza a cubrir todas sus deudas a corto plazo, sus pasivos corrientes. Y hay que hablar de la eficiencia de los activos operativos que tiene la empresa. Esta es muy bajita. Esta ha venido bajando, perdón. ¿Por qué? Porque los activos fijos de la empresa han venido creciendo en una proporción de 2.5% al año y las ventas han venido creciendo en una proporción de 1.7% al año. Entonces, esto hace que la eficiencia del activo operativo cada vez sea menor. Nada más entre el 2016 y el 2017 hubo un leve aumento en la eficiencia del activo operativo, que fue alrededor de un 2%. La conclusión del estado actual de liquidez de la empresa es que no es óptima porque el capital de trabajo es muy pequeño, el capital de trabajo operativo es muy alto, es decir, estamos vendiendo mucho a crédito, hay mucha cartera, y con los pasivos, con los activos corrientes que tenemos no alcanzamos a cubrir los pasivos corrientes. Entonces no es la mejor situación de liquidez que puede tener una empresa. Bueno, ahora vamos a hablar del estado actual de desempeño operativo. Los márgenes de la empresa, específicamente el margen bruto, es muy alto y ha estado relativamente constante, alrededor de un 90%. Eso quiere decir que los costos operativos de la empresa son muy bajos. Sin embargo, el margen bruto está muy por debajo de ese valor debido a la gran carga operativa que tiene la empresa, que está alrededor del 80%. El margen neto de la empresa es el que mayor variación ha tenido en los últimos 4 años, inclusive llegando a un valor negativo en el 2016 de menos 7.19%. Lo anterior, más que todo lo del margen operativo, se puede explicar, como ya lo dije, por la carga operativa. Esta es muy alta porque, como ya lo mencionamos anteriormente, la empresa cuenta con una gran cantidad de activos fijos cuya depreciación y amortización está afectando fuertemente a las utilidades y obviamente la carga operativa. Cerca del 22% de esa carga son depreciaciones y amortizaciones. Sin embargo, la mayor cantidad de los gastos son otros gastos, como alquiler de infraestructura de red, mantenimiento de operaciones, de fibra óptica, entre otros. La rentabilidad de la empresa, para hablar del ROE, se hace un poco difícil y complicado porque en el 2014 y en el 2016 la empresa obtuvo una rentabilidad negativa, un patrimonio negativo, por lo que el ROE no arroja cifras muy confiables. Sin embargo, el ROA sí se puede analizar y podemos ver que está muy por encima, muy cerca a lo que el mercado financiero está ofreciendo, la ETF. Lo que quiere decir que dicha rentabilidad no es muy alta. Por ejemplo, en 2017 únicamente fue un 6.2%. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que la empresa vendía, nada más estaba retornando los activos de su empresa, nada más estaban retornando una utilidad de 6.2 pesos. Sin embargo, el EBITDA y margen de EBITDA arrojan resultados más positivos. Esto debido a que, como ya lo dije, la gran cantidad de activos fijos está afectando, las depreciaciones están afectando fuertemente las utilidades, pero eso en realidad no son salidas de dinero. Entonces, en realidad, la empresa me está dejando una utilidad operativa, una verdadera utilidad operativa, es decir, un margen de EBITDA de superior al 30%. Es decir, mis activos, mi empresa, sin contar las depreciaciones y amortizaciones, por cada 100 pesos que vende me está devolviendo 30 pesos. El EBITDA entre el 2014 y el 2017 estuvo relativamente constante entre 1.5 y 1.6 billones de pesos. En conclusión, el actual desempeño operativo de la empresa podría decirse que no es muy óptimo debido a la alta carga operativa, pero como ya lo dije, una aliciente es que gran parte de esa carga operativa son depreciaciones y amortizaciones que realmente no son salida de dinero, entonces podría tenerse como un resultado óptimo el EBITDA y margen de EBITDA. Buenas. Como anteriormente mencionado por mis compañeros, yo les hablaré acerca del manejo de deuda de nuestra empresa telefónica. Como hemos venido sabiendo, nuestra empresa ha tenido un gran porcentaje de endeudamiento debido a la deuda para pago.
Incluso el Banco Milán nos gestionó un informe en el cual se demuestra que tenemos un manejo de deuda demasiado alto en comparación al mercado. Incluso hemos estado invirtiendo 1.000 billones anuales para poder manejar tal deuda, aún así sabiendo que tenemos que seguir pagando. Las decisiones que hemos tomado, como lo podemos notar en el endeudamiento, es que en el 2014, 2015, 2016 contamos con un endeudamiento demasiado alto, llegando a un promedio aproximado de el 105%, siendo demasiado alto, queriendo decir que para nuestra empresa por cada 100 pesos debíamos 105. Eran más de lo que debíamos, de lo que realmente nos estaba entrando. A la misma vez, al haber pagado en el 2016 tal deuda, haberla pagado en el 2017, nuestra deuda disminuye más del 50%, como anotamos acá. ¿Qué nos quiere decir? Que nuestro endeudamiento bajó totalmente. Quiere decir que nos favorece a nosotros en cuestión de la empresa para nuestros activos, disminuyendo los pasivos a corto plazo, ya que la deuda contaba con más del 24% de los pasivos a corto plazo. A la misma vez, al haber pagado esta deuda, denotamos que en nuestra gráfica de solvencia veníamos por debajo del 1, y en el momento de haber pagado en esta deuda aumenta el 2, queriendo decir que tenemos 2 veces para cubrir la totalidad de los pasivos. A la misma vez denotamos que en la carga financiera veníamos totalmente constante, llegando a un punto máximo del 17,56%. Eso debido a la deuda por APA, como anteriormente mencionaba, pero en el momento de haber pagado esta disminuye al promedio del 3% a un 15,17%. Como en conclusión, notamos que tal deuda para PAT nos estaba incrementando demasiado los gastos, en cuestión de que a pesar de que hayamos pagado la deuda, todavía tendríamos que seguir pagando los intereses de tal, debido a que estábamos muy endeudados. Pero al haberla pagado, denotamos que nuestros activos aumentan y nuestros pasivos disminuyen. Bueno, para finalizar nuestra junta directiva, voy a decir algunas estrategias para mejorar la situación actual. Lo primero sería reducir la cartera. Reduciendo la cartera, se reduce nuestro capital de trabajo operativo y tendríamos más dinero en efectivo. Con esto podríamos pagar las deudas que tenemos y en caso de que ya se hayan pagado, el dinero que nos sobra se puede invertir para generar mayores utilidades y más beneficios para la empresa. El otro es aumentar las ventas, con la condición de que los gastos que se generen aumentando las ventas sean lo menos posible, para así poder tener más grandes las utilidades. Esto mejoraría mucho la situación de la empresa. ¿Por qué? Porque la productividad del KTNO y del KTO se reduciría. Lo que es la prueba base y la razón corriente aumentan. La eficiencia de los activos operativos también aumenta. En general la liquidez aumentaría bastante. Como aumentan las utilidades, el desempeño operativo también aumenta. Y teniendo más dinero en efectivo, se puede pagar más deudas y lo que es la parte de la deuda disminuiría, sería mejor para la empresa. La otra es reducir los activos fijos. Esto reduciría los gastos de depreciación y amortizaciones. Aunque esto es dinero que no sale de la empresa, este gasto sí está afectando a las utilidades. Como afecta a las utilidades, si se es menor, las utilidades son más grandes. Como las utilidades serían más grandes, los márgenes aumentan y el desempeño operativo aumenta. Así damos por terminada la junta directiva. Muchas gracias por asistir.